Mucho se habla de Irlanda, más que nada en Latinoamérica. Su modelo económico es el ejemplo que promueven muchos economistas del establishment, posiblemente porque a ellos no se les cae una idea. Irlanda del Sur es hogar de decenas de empresas de Silicon Valley, que se asentaron ahí gracias a su política laxa de impuestos. Esa política de impuestos bajos atrajo a gigantes tecnológicos estadounidenses como Facebook y Google, aunque Irlanda es también la base de operaciones de un gran número de multinacionales farmacéuticas y compañías dedicadas al alquiler de aviones. ¿Pero realmente es tan bueno el modelo irlandés? ¿Es realmente coherente depender únicamente de empresas transnacionales? Para contestar estas preguntas, dirijámonos al puerto Silicon Docks, apodo del área empresarial en Dublín, capital de Irlanda. A raíz del colapso de la burbuja de las .com del 99 al 2001, el director de operaciones de la agencia de inversiones irlandesa en California tomó medidas para incorporar a las entonces nacientes empresas tecnológicas como PayPal, eBay y Google a Dublín. En 2002, los ejecutivos de Google acordaron investigar la posibilidad de abrir operaciones en la ciudad. Mostrando los nuevos proyectos inmobiliarios a los jefes de Google, lograron que se mudaran en 2004. Esto causó un efecto en cadena con otras empresas siguiendo sus pasos. Muchos de los nuevos edificios alrededor del puerto se completaron en 2007, justo cuando la crisis financiera azotaba Irlanda. Esto significó que muchos de estos edificios de lujo permanecieran vacíos durante el periodo de incertidumbre económica que les siguió. Desde 2012, a raíz de la recuperación económica, los inversores internacionales han estado comprando espacios de oficinas de primera calidad en la zona. El desarrollo de Silicon Docks se centra en tres áreas, incluidos los incentivos fiscales corporativos, el capital humano y la financiación inicial. También el país cuenta con la población más joven de toda Europa. En 2012, la lista anual de Citibank de las ciudades más competitivas del mundo clasificó a Dublín como la ciudad con el mejor capital humano. Por ahora todo suena bien. Empresas traen trabajo e inversiones al país. ¿Qué tiene de malo todo esto? El problema es querer mostrar a Irlanda como un modelo de bienestar y riqueza, cuando estas empresas distorsionan todos los datos del país, haciendo muy difícil poder medir lo anterior. Estas distorsiones hacen que los economistas declaren que Irlanda tiene un Producto Bruto Interno per cápita mayor que el de Estados Unidos. El Producto Bruto Interno, o PBI, es la expresión en valor monetario del conjunto de bienes y servicios de un país. Dividido entre los habitantes de ese país, resultaría el dato que coloca a Irlanda tan arriba en los índices globales y europeos. El PBI per cápita surge de dividir el PBI total entre el número de habitantes, pero, en este caso, el dato es engañoso. Lo que pasa es que empresas multinacionales como Apple, Meta, Google, TikTok y otras instalan sus sedes en estos países para pagar menos impuestos. Este PBI se divide entre poco más de 5 millones de habitantes. Por esta razón, el PBI per cápita es mayor que el de Estados Unidos, el cual tiene más población. Al estar los activos de estas empresas domiciliados en Irlanda, deben contabilizarse a la hora de calcular su PBI. Pero esto no significa que desarrollen su actividad económica en el país. Por ejemplo, en 2015, Apple decidió domiciliar sus activos de propiedad intelectual en Irlanda, lo que incrementó significativamente el PBI en un 26,3%. El Fondo Monetario Internacional expresó que una cuarta parte del PBI irlandés se atribuyó a las ventas globales de iPhone. Esto responde a que las empresas centralizan en Irlanda actividades que se materializan en toda la comunidad europea. Por ende, los altos niveles de inversión responden a una lógica regional que es atribuida estadísticamente solo a Irlanda. Los activos de estas compañías extranjeras tienen como domicilio Irlanda, por lo que deben computarse al calcular su PBI, aunque en muchos casos no se traducen en una actividad económica real. A su vez, también la salida del Reino Unido, por medio del Brexit, favoreció a Irlanda, absorbiendo capitales de dicho país para seguir dentro de la comunidad europea. Sin embargo, si se tiene en cuenta el consumo individual real, o sea, el consumo de los hogares y del gobierno, Irlanda queda lejos de ser uno de los primeros 10 países más ricos del mundo. Incluso desde el 2010 hasta la actualidad, el consumo individual real cayó, mientras que el PBI aumentó significativamente. A pesar de que el PBI crece, no ocurre lo mismo con el ingreso familiar bruto, que representa lo que realmente se llevan los hogares irlandeses. Kieran McQueen, del Instituto de Investigaciones Económicas y Sociales de Dublín, opinó, cito,
La distorsión de los datos en Irlanda se deben a que durante años se aplicó una política consciente de atraer inversiones externas, y ahora tenemos un gran número de multinacionales en proporción al tamaño real de la economía, lo que hace que haya una gran diferencia entre el sector de las multinacionales y la verdadera economía local. Cierro cita. Probablemente el PBI de Irlanda se ha comportado mejor en 2020 que el del resto de economías avanzadas. Esto consolidará la posición de liderazgo de Irlanda en Europa en PBI. Esta aparente fortaleza se debe al incremento continuado en la exportación de medicamentos y de artículos tecnológicos producidos por las multinacionales, y enmascara el colapso en el empleo y en la actividad económica en la mayoría de sectores. Este papel de las multinacionales tecnológicas en la economía irlandesa ya ha provocado distorsiones singulares en el pasado. En 2015, gran parte del aumento del PBI se debió a la decisión de Apple de domiciliar sus activos protegidos por propiedad intelectual en el país. Al peso de las multinacionales se suman los altos precios que deben afrontar los irlandeses en comparación con otros países europeos. El exgobernador del Banco de Irlanda, Patrick Honohan, recomendó que, para conocer realmente la situación de la economía en el país, se debería aplicar, como alternativa al PBI, el uso de un indicador conocido como consumo individual real, que aglutina el consumo de los hogares y del gobierno. A pesar del énfasis que se da en estas empresas multinacionales, uno de los problemas principales que enfrenta Irlanda del Sur es su mercado laboral. A pesar de las bajas tasas de desempleo generales, algunas regiones del sur experimentan tasas de desempleo más altas, particularmente en las zonas rurales. Esto puede atribuirse a factores como las limitadas oportunidades laborales fuera de los principales centros urbanos, el desajuste de habilidades y el cierre de industrias tradicionales. La emigración y la fuga de cerebros ha sido históricamente problemas para Irlanda. Las personas jóvenes y educadas suelen irse a buscar mejores oportunidades en otros países, lo que genera una pérdida de talento y potencial dentro del lugar. Este cambio demográfico puede impactar en las economías locales, ya que una población más joven a menudo impulsa el gasto de los consumidores y la actividad empresarial. Ni hablar del tema del acceso a la vivienda, que se ha convertido en un problema importante. El aumento de los precios inmobiliarios, especialmente en centros urbanos como Cork y Limerick, han superado el crecimiento de los ingresos, lo que dificulta la compra de viviendas para los jóvenes y las familias de ingresos bajos y medios. Esto no solo afecta la calidad de vida de las personas, sino que también tiene implicaciones económicas más amplias, como una reducción del gasto de los consumidores y de la movilidad. Y todo esto sucede porque cuando aparece un sector que tiene mucho éxito en un país, produce que todos los precios empiecen a subir, a pesar de que solamente es un sector muy chico los que participan de esta nueva economía. Por esto es que Irlanda dista de ser la utopía económica que nos dicen los grandes economistas que aparecen en la tele. Es un país tremendamente frágil, que depende de unas cuantas empresas extranjeras lo sostengan. Quitar una sola pieza de este Shenga haría que toda la economía se venga abajo.